El tema de hoy, hermanos, es el objetivo de la iglesia. ¿Para qué fue creada la iglesia? O sea, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? Hay muchas iglesias, definitivamente hay infinidad de iglesias, pero ¿qué objetivo tiene la iglesia? Bueno, hoy vamos a hablar de algunos, porque es imposible hablar de todos en un solo video y menos de 1 hora, 30 minutos, pues no vamos a acabar. Vamos a hablar de algunos objetivos, sin embargo, hay algunos puntos muy interesantes que pueden leer en el folleto, que solamente trae textos bíblicos, aclaro, solo son textos bíblicos, pero se llama el folleto Verdades Bíblicas. Pueden buscarlo en la página en español de los Estudiantes de la Biblia, de Asociación Hispanoamericana de Estudiantes de la Biblia, que pueden encontrar en la descripción del video. Ahí viene un link a esta página, que es la página en español de esta iglesia, que su servidor ha construido este espacio virtual para poder subir pues alguna literatura antigua, literatura moderna de los estudiantes de la Biblia, y dentro de ellas aparece en la parte de doctrinas básicas, precisamente esta información se llama Doctrinas Básicas, el folleto, perdón hermanos, es Doctrinas Básicas. Ahí viene una sección que se llama La Iglesia y viene un estudio muy detallado, pero hoy, hermanos, nos vamos a centrar en otras facetas de la Iglesia. Un poco histórico, pero no tan histórico, o sea, solamente un repaso breve, ¿no? Para hablar acerca de, pues, ¿para qué sirve la Iglesia? ¿Cómo para qué fue fundada? Vamos a leer, hermanos, precisamente un texto, porque creo que ese texto es muy importante para entender la existencia de la iglesia, ¿no? Porque, bueno, tenemos precisamente un primer grupo de creyentes, un primer grupo de personas que entran en comunión con nuestro Dios, y esas personas pues pierden el favor de nuestro Dios momentáneamente, hasta que haya un restablecimiento de ellos. Pero vamos a leer precisamente el capítulo 11 de la carta a los Romanos, es Romanos capítulo 11, Es importante que lean todo el capítulo si quieren enterarse un poco más sobre los judíos, pero nos vamos a centrar para esta charla únicamente en el versículo número 25. Es Romanos 11:25 que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento que ha acontecido a Israel en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay una parte en el capítulo 16, 18 de Ezequiel, donde se habla del endurecimiento de los judíos y cómo Jehová los restablece. Como les dice, no lo hago por ustedes, sino por sus padres, por la promesa que él ha hecho. Más adelante, inclusive aquí en Romanos nos dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces, Dios prometió algo a los padres de ellos, del pueblo judío, y lo va a cumplir porque lo prometió, y Él es un Dios que cumple sus promesas. Sin embargo, quiero que entendamos algo. Hay un misterio que Pablo nos explica. Dice: no sean arrogantes. Nos dice a nosotros cristianos: no sean arrogantes en cuanto a su llamamiento. Porque el endurecimiento, ese corazón de piedra que profetiza Ezequiel, estará vigente en la vida de los judíos hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Ezequiel dice que entonces serán limpiados de sus idolatrías, inmundicias y todo esto hasta que haya entrado, dice Pablo, la plenitud de los gentiles. Eso significa que la iglesia, una vez que esté completa, también ese será el punto decisivo para que Israel entre de nuevo en una comunión con Dios, entre de nuevo en un pacto, y pues puedan restablecer su comunión con Dios, la comunión que perdieron debido a las situaciones que hubo precisamente relatadas en la Biblia cristiana, ¿no? En la parte de la Biblia cristiana, en los evangelios y en las cartas apostólicas. Entonces, los judíos tendrían esa transformación solo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el último gentil, o sea, el último de los cristianos no judíos, haya sido sellado y haya finalizado su llamamiento, y se haya cerrado la puerta del cristianismo prácticamente. Entonces, pues hay que tener presente eso, hermanos, que en el caso de nosotros, como Asociación Hispana de los Estudiantes de la Biblia, no puedo hablar de las demás iglesias. Yo espero que así sea. Hay cierto todavía pues pláticas en cuanto a esos temas, y pues sí, un poco de debate, pero debate sano entre nosotros, de cómo ver a Israel en estos momentos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que no me voy a meter ahorita. Pero lo que nosotros, por lo menos nosotros en esta iglesia, lo que generalmente recomendamos es tener mucho cuidado con querer entender la Biblia a través de los ojos de los judíos, ya que no están en una buena posición ahorita, no tienen al Santo Espíritu. La iglesia es la que lo tiene, y ellos serán restaurados solo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta ese momento, hermanos, es cuando podemos hablar de que Israel podrá recuperar el favor de Dios, hasta que nosotros como iglesia hayamos pues sido sellados
total y plenamente. Entonces, tal vez estoy haciendo mucho énfasis en eso, pero creo que no está de más para que entiendan nuestra posición en cuanto a Israel y por qué nosotros no somos muy afectos a tratar de entender la Biblia a través de los ojos de los rabinos modernos, porque creemos que pues no están tan bien del todo, ¿no? Vemos inclusive enfrentamientos teológicos entre ellos, ¿no? Porque no hay una sola doctrina judía, sino que son varias escuelas, tal como el cristianismo. Bueno, desde ahí, bueno, vamos entendiendo una parte, ¿no? O sea, los gentiles somos aquellos que han sido llamados también para ser un pueblo escogido por Dios y que Dios nos llama, nos sella y te estamos obteniendo algo que ellos pierden. Lo que ellos pierden prácticamente es el llamado a ser reyes y sacerdotes. Todo lo demás parece ser de acuerdo a la escritura que se les dará, pero la parte de ser reyes y sacerdotes, tener parte en el reino, no se les concederá debido a la situación que tenían. Ellos fallan precisamente en ser obedientes a la voz de nuestro Dios, sino que fueron negligentes en muchas ocasiones y pierden este favor como pueblo elegido. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco más en materia, hermanos. Después de generaciones de vivir bajo la ley de Dios como su pueblo favorecido, Israel, precisamente, los descendientes de Israel, el patriarca, se enfrentaron a una prueba muy importante. Su rey profetizado ya hacía mucho tiempo, el Mesías, Jesús, viene entre ellos, viene a ellos y buscó a aquellos que bajo la influencia de la ley mosaica habían desarrollado un corazón y una mente que amaba a Dios, ¿no? Que realmente llegaron a amar a Dios, a amar sus caminos por encima de todo lo demás, por cualquier cosa, sobre todo y cualquier cosa. Eso permitió, hermanos, que algunas personas, precisamente algunos judíos, que reconocieron a Jesús en ese momento, pues llegaran precisamente a verlo, ¿no? Como lo que era, como el Mesías. Lo pudieron reconocer de acuerdo a las señales, de acuerdo a las profecías que se estaban cumpliendo, las señales que él estaba ejecutando. Lo reconocen, Jesús los llama a un camino de servicio dedicado que los llevaría a una recompensa casi inimaginable para los judíos de aquel tiempo. Leamos rápidamente Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Mateo capítulo 6, 19 al 21 dice lo siguiente. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumpla y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no excede a los de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice esta parte de la escritura. Sin embargo, bueno, aquí lo que Jesús está diciendo es que se les abría delante de ellos, ahora sí, la posibilidad de estar dentro del reino, o sea, ser parte del reino. Jesús les dijo, el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos está aquí entre ustedes. Entonces, Jesús les dice a los judíos, tienen que ser mejor que sus líderes religiosos, tienen que exceder la justicia de aquellas personas que no, tal vez no todos, hermanos, tal vez no todos, pero la gran mayoría eran hipócritas, ¿no? Y Jesús precisamente los llama hipócritas. Entonces, personas que conocían de Dios, pero no hacían nada al respecto. Conocer de Dios, hermanos, no es ser un santurrón. O sea, claro que también no es ser santurrón porque criticamos mucho a los judíos, fariseos, generalmente en la concepción que entendemos, ¿no? Que tenemos de ellos. Pero hay que tener en cuenta, hermanos, que eran personas que igual que usted, que yo, conocían de la palabra, pero realmente trataban de ser no santos, sino santurrones. Y es algo muy triste porque en las iglesias se observan gente más que nada santurrona y no tan devota, ¿no? O sea, cuando realmente observamos su vida privada, ya no hay tanta santidad, ¿no? O sea, pero cuando realmente no se ve el servicio a Dios, no se ve un servicio desinteresado, un servicio abnegado, un servicio que realmente, pues, refleje que ama a Dios, sino más bien que lo hace por tradición, tal vez lo hace porque, pues, bueno, se lo enseñaron sus papás. No se pueden hacer muchas cosas, pero lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón. Entonces debe de haber una transformación en nuestras vidas. Jesús precisamente les invita a los judíos de aquel tiempo que lo estaban escuchando, que excedieran la justicia que demostraban esos líderes religiosos, que tal vez por sus posiciones religiosas pues lo habían dado todo ya por sentado, que tenían el reino, que eran grandes personas, que eran grandes líderes religiosos, pero olvidaron lo esencial que era ser una persona humana,
una persona viva delante de Dios, una persona realmente que ama a Dios, su palabra y que vive para esto, ¿no? Entonces Jesús les invita a eso y dice, y entonces ustedes entrarán en el reino de los cielos, o sea, ustedes serán partícipes de ese reino que están perdiendo esas personas santurronas. Sean santos ustedes, no santurrones. Y entonces aquí pone el ejemplo, ¿no? Oíste que se dice no matarás, ok, sí, pero volvemos a lo mismo, los religiosos, y vamos a involucrarnos todos nosotros en esa palabra, los religiosos queremos hacer las cosas estrictamente obedeciendo un código, ¿no? Y ahí es donde entra el problema, el código moral, el código escrito. Pero cuando nosotros cumplimos una ley de este tipo, que solamente es no matarás, pues bueno, no mato, pero puedo ser bien mula con mis compañeros, puedo ser bien mula con otras personas. Bueno, mula en México significa ser una mala persona con otra persona, ¿no? Tratar de meterle el pie en sentido figurado. O sea, tratar de hacer algo, bueno, buscar la forma de cómo estar molestando a los demás, ¿no? O sea, siempre estar buscando cómo vengarse o estar molestando a alguien que nos cae mal. O sea, no lo mato, pero puedo estarlo moleste y moleste y moleste. Entonces Jesús dice, bueno, pero si tú lo odias, pues ya eres culpable de asesinato. Entonces, pues Jesús eleva precisamente esto, ¿no? O sea, el código moral está bien, el código escrito de Moisés, pero falta algo más, ¿no? Que precisamente en esto nos vamos a ir centrando en esta prédica de este día, ¿no? En ese podcast. Entonces Jesús empieza a mostrar estas partes, ¿no? De qué está sucediendo. Esta recompensa, hermanos, sobre el reino que les promete a los judíos que estaban escuchando, Jesús se las promete como una recompensa predicha ya generaciones atrás. O sea, esto no es nuevo. Jesús solamente está repitiendo en ese pasaje algo que ya se le había dicho al pueblo de Israel desde antes, ¿no? Como Abraham, ¿no? A Abraham se le da la promesa, también se le da a otras personas, y aunque esta promesa, hermanos, tiene implicaciones muy hermosas y definitivamente pues grandes para la humanidad, tiene un significado especial para Israel. Los dramáticos acontecimientos de la primera venida de Jesús marcaron un tiempo de gran transición, o una gran transición, un momento de transición en el plan de Dios para la humanidad. ¿Por qué lo decimos? Pues en el momento en que Jesús aparece en escena la primera vez aquí en la tierra, es el momento decisivo en el plan de Dios. O sea, Jehová prometió muchas cosas en el antiguo Israel, lo vemos mencionado en el Antiguo Testamento, pero solo hasta que viene Jesús empieza a verse el cumplimiento y cómo serían cumplidas todas las promesas de Dios, como la resurrección de todos los muertos, buscar la forma también de pagar el pecado de todos los seres humanos, realmente verse como un Dios de amor y no un Dios vengativo. Hay muchas situaciones que se empiezan a cumplir ya en Jesús para que cambie la escena y entonces la humanidad pueda ver realmente al Dios de amor, para que realmente veamos a Dios como lo que es un gran Dios de amor y que está buscando siempre cómo ayudar a sus criaturas, a su creación y sobre todo a sus hijos, ¿no? A los que iban a ser ya llamados hijos de Dios, que es la iglesia cristiana. Pero Dios siempre ha sido amor. Aclaro que siempre ha sido amor, pero tal vez como ahora hay personas que nunca lo han visto así porque no logran comprender muchas cosas de la Escritura, pero Dios es amor y cuando nos detenemos a estudiar la Escritura correctamente, lo podemos ver. O sea, cómo su amor es más grande de lo que muchos creen y muchos todavía lo imaginan. Entonces, debido a la falta de fe, hermanos, que llevó a los judíos a un problema, porque la falta de fe, hermanos, llevó a los judíos a un problema. Muy pocos judíos, hermanos, tenían fe. O sea, una cosa es cumplir la ley o esmerarse en cumplir un código escrito, pero no necesariamente significa que uno tenga fe. Es, por ejemplo, hay un meme que yo vi en internet que decía, ¿por qué no sacas tu verdadera personalidad? Y decía, porque el código moral, la Constitución y la Biblia me lo impiden. O sea, no es porque la gente no quiera, ¿no? O sea, es un meme, pero realmente ese meme es muy real. Mucha gente solamente obedece porque tiene que obedecer, pero no siente pasión al hacer las cosas, ¿no? Y ahí es donde entra la diferencia. La fe es algo más importante porque lo hacemos por amor, porque creemos que es lo mejor y sobre todo tenemos fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo que nos acerca al Padre. Entonces, no se trata de solamente llenar requisitos, pero ahí es donde entra el primer problema de los judíos de aquel tiempo. La mayoría se centraban en una ley escrita, pero no entendían la profundidad de esa ley. Pocos judíos, un número insuficiente de judíos, reconoció a Jesús y entendió sus enseñanzas y las siguió, al punto de dedicar sus vidas al servicio a Dios a través de Jesucristo. Debido a esto es que se abre precisamente entonces, ahora sí,
la puerta a los gentiles. Debido a que no se cumplía el número completo para poder entonces pues llenar las vacantes del reino, es que se abre entonces la puerta a los gentiles, o sea, a nosotros, a los no judíos. Para los que no sepan qué es un gentil en la Biblia o en algunas denominaciones que nos llamamos todavía así, bueno, pues entonces cuando se habla de los gentiles, de las personas no judías. La puerta a los no judíos, a los gentiles, se abre debido a esto. El número de judíos con fe y que realmente entendieron la profundidad de la ley fue insuficiente. Sería importante, hermanos, que puedan leer el capítulo 10 de Hechos. No lo voy a leer porque va a ser más largo este tema, pero pónganle pausa y si quieren lean Hechos para seguir con este podcast, con esta prédica, o pueden leerlo más tarde cuando terminen este audio. Entonces, ahí se nos habla, hermanos, acerca de cómo de Cornelio, cómo se manda a Pedro a llevar pues la palabra a Cornelio, y cómo se puede ver que el evangelio llega a los gentiles, cómo se abre la puerta. Pedro recibe las llaves del reino, y entre ellas fue abrirle la puerta a los samaritanos y a los gentiles. Entonces él usa la segunda llave del reino, en el caso de Cornelio, para abrir precisamente la puerta del evangelio, de la reconciliación con Dios a los gentiles. Ahí es donde nosotros comenzamos, ¿no? Como no judíos en el pacto abrámico. Entonces, hermanos, aunque no estaban sujetos a todos los requisitos de la ley de Dios como los judíos, los gentiles también necesitaban tiempo para entender la palabra de Dios y ser capaces de ofrecer una consagración sincera y correcta, tal como muchos judíos sí lo hicieron en sus generaciones anteriores bajo la ley mosaica. El tiempo en que el llamado de Dios estaría abierto tanto a judíos como a gentiles llegaría a conocerse como la era del Evangelio. Nosotros, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, entre algunos de nuestros, pues, ¿qué serían? Hay palabras que tienen un nombre especial cuando están dentro de vamos a llamar organización, pero puede ser pues política pública, como una empresa, ¿no? O sea, hay un término para llamar esas palabras. Me estoy buscando el término, hermanos, denme un momento en lo que lo recuerdo. Se llaman tecnicismos, hermanos. Entonces, bueno, vamos a llamar que un tecnicismo dentro de los estudiantes de la Biblia es la palabra era del Evangelio o edad del Evangelio. La palabra edad del Evangelio tiene que ver con el tiempo en que se predica el Evangelio de Jesús. O sea, estamos hablando desde la fundación de la iglesia hasta el final de la era, ¿no? Cuando se acaba esta era del Evangelio y finaliza este presente mundo malo. Cuando llega el día final de este mundo, pues hasta ahí llegó la era del Evangelio, que ahorita vamos a ir entendiendo un poco más, pero cuando nos escuchen hablar y digamos la era del Evangelio o la edad evangélica, estamos hablando de este periodo de tiempo en el que se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, bueno, esta es la edad del Evangelio. Como sucede a veces en algunos momentos cuando hay cambios importantes, en los primeros días de la era del Evangelio, no siempre se comprendió a plenitud y con cierta pues precisión la apertura del llamado de Dios a todas las personas. O sea, los judíos les causan problema y quiero que seamos honestos. Pues sí, cuando nosotros pasamos de una religión a otra, porque siendo honestos, yo creo que la mayoría de los que ven estos videos han estado por lo menos en una o dos religiones y están escuchando la prédica de una tercera o inclusive cuarta religión en su vida en este momento. Entonces, cuando una persona cambia de religión, pues obviamente le cuesta trabajo entender las terminologías, como en este caso los tecnicismos, que les decía, cada iglesia tiene esos tecnicismos, ¿eh? O sea, eso es imposible. Yo ya me aprendí de muchas iglesias, pero al principio cuesta entender los tecnicismos, inclusive de las iglesias. Hay también, hermanos, pues hay problemas, o sea, y sobre todo, no solo en los tecnicismos, sino en la comprensión de la profecía, de la interpretación bíblica, de muchas situaciones. Entonces, comprendo que es difícil para los judíos de aquellos años también pasar de un sistema, pues, totalmente pues es más tajante el sistema mosaico o la ley mosaica, donde habían pues cerca de 613, 615 leyes, y ahora en el cristianismo pues empieza a haber un problema, ¿no? Porque a eso vamos, poco a poquito, pero empieza a haber un problema. Los judíos pues no entendían precisamente al 100%, los judíos cristianos, la apertura del llamado de Dios a todas las personas, no podían comprenderlo del todo, ¿no? Lo que con frecuencia provocó dentro de la iglesia primitiva fricciones y opiniones divididas. Digo, cualquier persona que tiene una Biblia a la mano y realmente la lee como es, se va a dar cuenta de que habían divisiones en la iglesia primitiva y Pablo y los apóstoles trataban de conciliar las divisiones, pero
pues tampoco es raro encontrar ese tipo de problemas, digo, y en la época actual tampoco es algo, pues raro, ¿no? O sea, el problema es que la iglesia razona solamente en un grupo, pues, autoritario, donde no se les permite a los cristianos pensar como es bíblico. Entonces, pues todos pues tienen la misma idea, pero pues esas son ideas humanas, porque nunca ha habido esa pues utopía cristiana de que la iglesia nunca tuvo problemas o que la iglesia nunca ha tenido divisiones de opinión. Eso no existe, o sea, eso es normal en la iglesia, siempre ha pasado. Me espantaría más que tuviéramos la misma idea nosotros, porque eso significa que estamos siguiendo a hombres y no a Dios. En el libro de Romanos, hermanos, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo aborda precisamente el cambio de doctrinas, el cambio de forma de vida entre los judíos y los gentiles y Jesús y Dios, ¿no? O sea, fue algo difícil para todos en ese momento adaptarse a la nueva luz, a la información que Dios estaba revelando a través de la edad evangélica por medio de Jesús y los apóstoles. Les costó a los judíos que abrazaron al cristianismo, pero también a los gentiles que estaban entrando en comunión con Jesús y con Dios. La iglesia primitiva, hermanos, estaba compuesta por judíos que, como Pablo y los demás discípulos y apóstoles, habían reconocido a Jesús como el Rey y Salvador a través de la fe. Se habían embarcado en una vida comprometida con el servicio a Dios, lo cual es comprensible. Es comprensible, bueno, entender que a algunos cristianos primitivos les costara o les resultara muy difícil comprender el concepto de que Jesús cumplió la ley judía, ¿no? Entonces, es algo que les costó mucho trabajo, ¿no? Que Jesús fue el cumplimiento de la ley. Además, cuando los gentiles comenzaron a unirse a la iglesia primitiva y a consagrarse a Dios, también fue un motivo de preocupación por la confusión del papel de estos recién llegados, de esas personas pues que acababan de entrar a la iglesia. Y pues bueno, estas facetas en la iglesia primitiva pues fueron los que continuaron prevaleciendo, lamentablemente, hasta la edad actual. O sea, hasta estos años, hermanos, todavía hay grandes confusiones en las iglesias, opiniones encontradas en cuanto a qué debemos de hacer los gentiles frente a los judíos, ¿no? O sea, no hay una unidad en la iglesia, no hay unidad ni siquiera entre los cristianos, los judíos cristianos, ¿no? Sigue habiendo como preocupación y problemas en ese sentido. Lo que no lograron comprender en la edad antigua, o bueno, más bien en esa edad evangélica, pero en los primeros años de la edad evangélica, los primeros cristianos fue que el cumplimiento de Jesús y la ley judía. Por ejemplo, vamos a leer Mateo 5, 17 a 18, Mateo 5, 17 a 18. Mateo 5, 17 a 18 dice lo siguiente: No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Definitivamente, hermanos, Jesús no rompió la ley. O sea, hay que entenderlo en el contexto. O sea, siempre le acusaban de estar quebrando la ley de Moisés, y Jesús se defendía y decía: yo no estoy rompiendo la ley, la estoy cumpliendo. O sea, lo que sí dice la ley, lo cumplo. Lo que digan sus mandamientos de hombres, ustedes que le han agregado a la ley, pues esos no importan. O sea, yo no voy a cumplir palabras de hombres. Lo que pide Dios, yo lo cumplí. Si realmente esas personas se hubieran enfocado en el objetivo de la ley y no tanto en cumplir estrictamente letras, entonces se habrían dado cuenta que Jesús era el único hombre que estaba cumpliendo la ley. Y como él dice, yo vine a cumplirla, y claro que vino a cumplirla. La ley cumplía la función de indicarnos quién era el Mesías, que era la persona que estaba cumpliendo plenamente esta palabra, porque él era el único perfecto. Entonces, él no vino a abrogar la ley, no la estaba rompiendo en ese momento, sino que la estaba cumpliendo en ese momento, no la rompió, la estaba cumpliendo, y habrían visto realmente que Jesús era el Mesías si hubieran observado de forma correcta. Dice un dicho de un libro muy viejo que leí, tal vez me voy a evitar el nombre de quien lo dijo, pero era hablaba de un relato de misterio, ¿no? Y decía: si nosotros vemos hacia Venus en el firmamento y profundizamos de forma errónea en Venus, podemos borrarla del firmamento. Entonces podemos olvidar lo que estamos tratando de hacer por estarnos enfocando tanto en cosas que no deberíamos. Pero la verdad está donde está. O sea, ahí está lo que vemos y es lo que es, ¿no? Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es: yo no estoy rompiendo la ley, la estoy cumpliendo, y si ustedes tuvieran los ojos abiertos verían que yo soy el único que la cumple, que yo soy el Mesías, ¿no? Yo soy el enviado de Dios. El apóstol de Dios, porque bueno, la palabra apóstol es enviado. Luego vamos a pasar a Gálatas 2.16. Gálatas 2.16.
Gálatas 2:16 dice lo siguiente, hermanos, para que puedan revisarlo en sus Biblias. Gálatas 2:16 dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley ninguna carne pues será justificada. Repito lo último, por lo tanto, por cuanto por la ley ninguna carne será justificada. Entonces, en resumen, hermanos, aquí vemos ahora sí una contraposición contra lo que se dijo en tiempos antiguos a los judíos. A los judíos, hermanos, se les dijo en Levítico 18:5: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Jehová. Vamos a leerlo, eso fue de la Biblia de las Américas. Vamos a leerlo de la Reina Valera de 1909, que dice: por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, Jehová prometió algo muy importante. Si los judíos cumplían la ley mosaica, vivirían por las obras. O sea, ahí sí habla de obras. Si cumplían estatutos y leyes de Dios, vivirían a través de las obras. Pero la ley demostró que no hay nadie, hermanos, nadie que pueda cumplir esa ley. Nadie puede. Usted no puede, yo no puedo. Los judíos son el mejor ejemplo de ello, ¿no? Y no lo digo despectivamente, sino que ellos recibieron la ley y no pudieron cumplirla, no la entendieron. No entendieron hacia dónde quería llevarlos, a buscar a quién podía cumplir la ley perfectamente para saber que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Que tanto esperaron y que siguen esperando, pero no lo lograron ver. Ahora, nosotros cristianos, hermanos, aquí es una comparación brutal. Nosotros no estamos cumpliendo leyes, no estamos cumpliendo en este momento las leyes para ser salvos, porque nosotros no viviremos a través de los mandamientos, ni de guardar los estatutos, porque no funciona así. Sino que aquí la Biblia dice claramente, como leímos en Gálatas 2:16, hay un cambio, y lo está diciendo el apóstol Pablo, que es judío, ¿no? Bueno, era judío. Entonces, él siendo judío dice: recuerden que por las obras de la ley no se puede justificar a nadie. La justificación la tenemos por la fe en Jesucristo. Aquí empieza la diferencia, hermanos. Los judíos, hermanos, hasta la fecha, porque esa ley sigue vigente, como bien dice Jesús, la ley no será abrogada, sino que estará vigente y sigue vigente para ellos, no para la iglesia. Nosotros no estamos bajo la ley judía, bajo la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo la gracia a través de la fe en Jesucristo. Entonces, nosotros no estamos bajo esa ley, nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Obviamente la fe, hermanos, para entenderse correctamente, se tiene que leer toda la carta a los romanos. La carta a los romanos, si ustedes la leen ya con esta información, la van a entender mucho mejor. Por eso dice, bueno, ¿y qué? Si no hay ley, entonces viviremos la vida loca. Pues dice, no, Pablo dice, no, pues no, porque obviamente nosotros hicimos un convenio con Dios para ser sus hijos, ¿no? Y si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando? Entonces, nosotros estamos aquí no por obligación, sino porque queremos agradar a Dios. No estamos bajo la ley, porque si estuviéramos bajo esa ley, estaríamos condenados por esa ley. Si usted quiere obedecer esa ley, será condenado por la ley. Pero nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo y transformando nuestro ser a través del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Esa es la diferencia. Ahora, ese es el motivo de ser de la iglesia. Nosotros ahora somos salvos por la gracia, por la fe en Jesucristo, y transformamos o tratamos de transformar nuestras vidas cada día para ser del agrado de Dios, pero porque nosotros pagamos con amor. Amor con amor se paga, ¿no? Entonces, Jesús precisamente abre esa puerta, que es muy diferente a la que se les dio a los judíos. Se les abrió también a ellos, pero muchos la rechazaron y prefirieron seguir en el modelo antiguo, ¿no? Seguir tratando de cumplir una ley que nadie puede cumplir. Bueno, la iglesia, hermanos, ahí es donde entra el problema. La iglesia debe de estar promoviendo la fe en Cristo, la transformación del carácter. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados en esta edad evangélica, hermanos, para desarrollar pues las cualidades que Dios quiere, ¿no? Que seamos reyes y sacerdotes. Ese es el llamado de la iglesia, ser partes del reino.
Y si queremos ser parte del reino, dígame, ¿cómo vamos a juzgar a otras personas o ayudarlas en el reino milenario si no perdonamos a los que nos ofenden? Tiene que aprender a perdonar, así como Jesús perdonó a los que lo llevaron a la cruz. ¿De qué dijo Jesús en la cruz? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús, aún pudiendo maldecirlos, no lo hizo. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer la transformación del carácter, el carácter cristiano. Tenemos que empezar a trabajar en ello. Claro que es un paso a paso cada día. Habrá hermanos que pueden hacerlo más rápido, otros más lento. Nunca vamos a terminar de hacer la transformación porque somos imperfectos, pero claro que debemos empezar, ¿no? Y Dios sabrá qué tanto avanzamos y si toma, nosotros le presentaremos prácticamente nuestro sacrificio y Él decidirá si lo acepta o no. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer la transformación de nuestro carácter, hacer los cambios que se necesitan para algún día ser reyes y sacerdotes y ayudar en la obra de bendecir a todas las naciones de la tierra, cuando todos los muertos regresen a la vida. Entonces nosotros estaremos capacitados para ayudar a aquellos que regresan, para enseñarles la verdad, ayudarles a hacer la transformación, porque nosotros ya lo vivimos y somos aptos también por la gracia de nuestro Dios para ayudar a otras personas. Entonces ese es el motivo del cristianismo, la gran diferencia con precisamente el judaísmo. Entonces nosotros no estamos bajo una ley, sino que debemos de promover la fe en Jesucristo. Antes de promover la fe en una iglesia o en un movimiento cristiano, es promover la fe en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. El motivo del cristianismo es promover el plan de las edades de Dios para que la raza humana pueda entrar de nuevo en un momento de favor con Él, ¿no? Que realmente todos vean cuán grande es nuestro Dios y el amor tan grande que tiene Dios por sus criaturas. Cómo Él limpiará las lágrimas de todos los ojos para que no haya más dolor, ni muerte, ni llanto. Entonces, eso es lo que necesitamos entender sobre la iglesia. Los escritos del apóstol Pablo, o del hermano Pablo, han sido una valiosa guía e inspiración para esta clase de consagrados, a la clase de consagrados en este momento en la edad evangélica, a lo largo de muchos siglos, ¿no? Las cartas paulinas han ayudado a infinidad de cristianos durante casi estos 2000 años de cristianismo. En particular, hermanos, el libro de Romanos examina el papel continuo de los judíos en el plan de Dios, la relación de los gentiles en el plan de Dios. Pablo también utiliza el método de enseñanza probado por el tiempo al usar metáforas, ¿no? Él usa metáforas, usa símbolos para poder explicar a las personas esto, ¿no? Imágenes mentales para que puedan entender los conceptos más complicados de, en este caso, la enseñanza cristiana. El capítulo 11 de los Romanos, hermanos, incorpora varias metáforas superpuestas para aclarar la relación entre los judíos y los cristianos gentiles, ¿no? Los judíos cristianos y los judíos, los cristianos judíos y los cristianos gentiles en este momento para el desarrollo de la iglesia. Entonces Pablo prácticamente hace un esfuerzo titánico para unificar a dos pueblos por la fe en Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿no? En este ministerio que Dios le entrega al apóstol para poder hacer también de dos pueblos uno en ese momento, ¿no? Al hacer esto, hermanos, el apóstol Pablo proporcionó un cuadro de aspectos muy importantes en esta edad evangélica, así como una perspectiva del lugar de Israel en el plan de Dios durante la siguiente era. No en esta, porque tal vez no será, tal vez porque, bueno, Dios sabrá, ¿no? En mi interpretación, pero no creo que en esta edad, hermanos, los judíos puedan ver las cosas claras, sino que hasta que se cumpla precisamente lo que leímos al inicio, hermanos, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y se haya cerrado el llamado de la iglesia gentil, entonces todo Israel será salvo. Y los judíos que una vez han sido entenebrecidos en sus entendimientos, volverán a ver. Ese corazón de piedra será retirado y podrán ver claramente. Serán limpiados, como les comento que dice Ezequiel. No recuerdo ahorita si es el capítulo 16 o 18, lean los completos, hermanos, pero ahí se habla precisamente de cómo todo Israel será limpiado de sus inmundicias, limpiado de sus idolatrías, y habrá Dios un nuevo pacto con ellos. Entonces es por el amor que le tiene también a sus padres. De hecho, ahí dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová, sino por sus padres, ¿no? Que tanto amó nuestro Dios, a los patriarcas. Bueno, hermanos, pues es un gusto saludarles nuevamente. Disculpen, no había subido videos, pero no había tenido mucho tiempo y
Es importante también descansar, hermanos. Bueno, YouTube no me paga. Tampoco subo esos videos para cotizar, ni más bien para no cotizar, más bien para poder monetizar o para poder ganar dinero, sino realmente es un método más de evangelismo y pues yo tengo mi trabajo. Entonces ahorita por cuestiones personales y del trabajo no había podido pues analizar un tema interesante de estudio, pero creo que ese tema está muy bueno para que entiendan para qué sirve la iglesia, ¿no? O sea, cuál es el objetivo de la iglesia y la comparación en cuanto a los judíos, ¿no? O sea, cuál ha sido uno de los principales puntos de la iglesia. Y quiero que se entienda muy bien, el motivo principal de la iglesia es llevar a las personas a Cristo Jesús, para que a través de la gracia, a través de la fe, sean justificados y puedan gozar de comunión con Dios y calificar si Dios lo permite y si así la persona lo trabaja también, porque Dios también, aunque no somos salvos por obras, pues tampoco es dejarnos ahí tirados, ¿no? Sino realmente, pues, por lo menos demostrar que nos interesa. O sea, sabemos que no nos salvaremos por obras, pero pues hay que demostrarle a Dios que nos importa, ¿no? Que realmente nos importa las cosas que Él nos enseña y que nos ha prometido. Entonces, pues bueno, Dios nos salva por la gracia, ¿no? Por la fe. Y es lo que debemos de promover, la fe. Que la fe, hermanos, es lo que salva precisamente. La salvación no es por obra, sino por gracia, es por la fe en Jesucristo, como lo hemos analizado. Ese es el punto principal de la iglesia, promover la fe en Jesucristo. No hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, que no sea Cristo Jesús. Entonces, pues bueno, muchas gracias por estar hasta este momento, haber escuchado este podcast en esta ocasión. Hermanos, pues bueno, dudas, comentarios, sugerencias de videos, si quieren leer el Plan Divino de las Edades, que ese libro explica muy bien el tema de qué es lo que se espera en la era evangélica, cuál es el propósito de Dios y cómo será salvada la humanidad. Bueno, en ese libro se explica, solicítenlo a través del número de YouTube, número telefónico que estamos viendo en este momento en pantalla. Se los estaré compartiendo, hermanos, de viva voz, por si no lo logran ver, pero yo se los comparto también de viva voz. El número es más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Pueden solicitar el Plan Divino de las Edades en PDF. Tenemos el Plan Divino en PDF. Es una lectura muy recomendada, hermanos, muy recomendada hasta la fecha. Un libro con casi, pues se escribió a finales de 1800 y sigue siendo un libro muy interesante de leer sobre el plan de Dios. Entonces les sugiero, hermanos, que puedan pedirlo, léanlo, imprímanlo. Son cerca de 200 y tantas hojas el PDF, así es que pueden imprimirlo, no es tan caro y pueden leerlo con más detalle. Está en versión bilingüe por si hay otras personas que estén escuchando que no hablen bien español, pero que sí hablen mejor inglés. Bueno, el libro es bilingüe, está escrito en inglés-español, entonces lo pueden leer sin ningún problema. Cualquier otra duda, hermanos, otros folletos, dudas, pueden solicitarlos a través del número que acabamos de ver. Tenemos WhatsApp, les pido que manden su mensaje de WhatsApp o por Telegram también pueden mandarlo. Pidan por cualquiera de estos dos medios el Plan Divino de las Edades. Bueno, hermanos, pues por mi parte es todo. Les agradezco que sigan viendo estos videos. Compártanlos, hermanos, compártanlos con otras personas que crean que les pueda ayudar. No los usen para derribar la fe de otros. No es el objetivo, ni es el objetivo de este canal, ni el mío. Simplemente compártanlos con personas que les pueda ayudar a entender mejor la comprensión de las escrituras, ¿no? Que puedan comprender un poco mejor los puntos bíblicos que nosotros creemos que por gracia hemos también entendido. Bueno, hermanos, me despido el día de hoy. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.